Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos visitantes que están ahí sintonizando este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y estamos dando una serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con estos estudios. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Terminamos el estudio número 3, ahora vamos a empezar el estudio número 4. Y la lectura va a empezar en Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 en adelante. Primera de Pedro 4:12, ahí empezamos el estudio número 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Bueno, vamos a meditar esto, lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Como cristianos, desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo, desde ese momento empieza una nueva vida en nosotros. Ya no la vida que llevábamos antes. Y por esta razón, el mundo, las amistades de aquel tiempo, ya no te aceptan, porque ya no les sigues la corriente, porque ya no haces lo que ellos hacen. Y entonces empiezan a apartarse de ti. Y qué bueno. Pero lo malo es que luego empiezan a causar problemas. Y Pedro, el apóstol Pedro aquí, dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. O sea, Pedro ya sabía que estaban sufriendo un grupo de hermanos, porque no hay cristiano que no sufra. Y si no ha sufrido, es porque no es cristiano. Porque la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La Escritura dice que es necesario que nuestra fe sea probada, así como el oro, para ser probado pasa por un proceso de fuego. Y dice que así nuestra fe va a ser probada y vamos a pasar por diversas adversidades, por diversas pruebas. Es necesario. Y aquí el apóstol Pedro está dando este consejo: que no nos sorprendamos si nos viene de esas pruebas de fuego. Dice, como si alguna cosa extraña les aconteciera, porque no es algo extraño, es normal para todos los cristianos que pasemos por ese proceso. Dice que no se sorprendan. ¿Qué debemos de hacer? Sino gócense. Oiga el consejo que da: gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. O sea, que nos gocemos ahorita, que suframos por los padecimientos que tengamos que pasar, que nos gocemos aún en esos sufrimientos. Y dice, para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando Él venga, que se va a revelar a nosotros, se va a dejar ver. Dice en la revelación
de su gloria, se gocen con gran alegría. O sea, que nos gocemos en las pruebas y nos gocemos cuando lo miremos cara a cara. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. O sea, si eres ultrajado, si eres insultado por el nombre de Cristo, por el hecho de ser cristiano, dice que eres bienaventurados todos los que padecemos. Porque, y aquí explica el por qué. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es por esa razón que nosotros glorificamos a Dios cuando pasamos tribulaciones y diversas pruebas, diversas adversidades. Dice que nosotros somos bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. O sea, de parte de aquellos que nos atribulan, dice que es blasfemado. Ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Dice, pero de parte de nosotros, que lo soportamos y que nos alegramos, que no es fácil, dice que por nosotros es glorificado. Y luego aquí sigue diciendo, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que ninguno padezca por esos problemas, porque se ande metiendo en lo ajeno, porque sea que padezca como un homicida o como un ladrón o un malhechor. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que si alguno padece como cristiano, que no se avergüence. Y claro, el que de verdad nació de nuevo, el que nació del Espíritu, nunca se avergüenza. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder para vencer. Pues el Espíritu Santo está reposando en nosotros, dice Pedro. Y no nomás lo dice Pedro, sino que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el que le da testimonio. Él es el que nos guía, nos instruye, nos reprende, nos exhorta. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pedro está diciendo que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pedro a todos aquellos que estamos meditando en su palabra, a todos aquellos que hemos creído, y a los que no han creído va esta palabra que acabo de mencionar. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cómo es que va a comenzar con la casa de Dios? Si el juicio comienza con la casa de Dios, no es para condenación, es para recibir lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Si es bueno o es malo. Si es bueno, vamos a tener recompensa, pero si es malo, vamos a ser avergonzados. Eso es lo que dice la palabra. Este juicio se le conoce como el tribunal de Cristo. Va a haber dos juicios. El primero, que es el que estamos viendo aquí, para los cristianos, para el pueblo de Dios, para la casa de Dios, pero como les digo, no para condenación, sino para recibir los galardones. Son dos juicios. Este es el primero. Ahora vamos a ver dónde nos lo confirma, no nada más porque yo lo diga. Vamos a ver ahí en Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer del versículo 'Vamos a leer en el Apocalipsis 20, verso 4 en adelante. Dice así, aquí está hablando el apóstol Juan. Juan estuvo en la presencia de Dios, y esto que nos narra, él miró todo eso. Y aquí le está diciendo, y vi, óigalo, ahí lo está diciendo él, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de los cristianos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Oiga, en la primera resurrección es para ir a juicio, pero ese juicio se le conoce como el tribunal de Cristo, como les dije, para recibir lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Y por eso aquí el verso 6, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando entramos a la era del milenio. Ahí es donde la muerte es la que va a llevarse, las personas que mueran, los va a retener ahí. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí lo vemos bien claro. Habla de la primera y la segunda resurrección. Entonces aquí lo estamos viendo ya. En el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Déjame decirte algo, hermano y visitante. Desde el momento que tú empiezas a cometer pecado y que ya tienes el conocimiento del pecado, desde ese momento todo lo que estás haciendo, dice la Escritura que se va inscribiendo en un libro. Y lo bueno que haces también se inscribe en un libro. De modo que cuando van a ser juzgados, dice que se abren los libros de las obras. Y también se abre otro libro que es el libro de la vida. Ahí para ser inscritos en ese libro, los que sean hallados, que den la medida, que hayan hecho más obras buenas que malas. Pero esto no abarca al periodo de la gracia, no tiene nada que ver con la gente del periodo de la gracia. Es única y exclusivamente para los del milenio, porque ellos van a ser juzgados por sus obras, no por la ley ni por la fe, porque
ya no hay salvación ni por fe ni por la ley. Entonces ahí va a ser por sus propias obras. Y aquí dice que todos van a ser juzgados, tanto los de la ley, los de la gracia y los del milenio. ¿Por qué digo que de los tres? Porque de la ley, Cristo fue a predicarles el evangelio a los muertos. Primera de Pedro 3:18, ahí lo dice. Entonces los que no le creyeron se quedaron ahí. Los que le creyeron, dice la escritura, que cuando Jesús resucitó, dice que él se llevó con él cautivo lo que estaba en cautividad. O sea que los que le creyeron, cuando Jesús se fue, se llevó esas almas, las sacó de esas cárceles de oscuridad. Pero los que no le creyeron, ahí se quedaron. Ahora los del milenio, los de la ley, los de la ley, los de la gracia, a los que se les predicó el evangelio y no creyeron, esos también van a ser juzgados. Esos van a ser juzgados para condenación, y también se van a abrir sus libros de todo lo bueno y lo malo que hicieron. Pero de antemano sabemos que la gente del mundo, si acaso hace una cosa buena, hace como 1000 o 10,000 malas. Entonces Dios lo hace de juzgarlos para que vean que Dios es justo y que les va a dar de acuerdo a lo que merecen. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 20, ¿verdad? Es acerca de que van a ser juzgados. Dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y ahí dice, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Ahí vemos las tres dispensaciones. El mar se refiere a la ley, la muerte se refiere al milenio y el Hades se refiere al periodo de la gracia. Son las tres dispensaciones. Y dice que cada uno va a entregar sus muertos, tanto el Hades, o sea el infierno, tanto la muerte y también el mar. O sea, los del diluvio. Entregan los muertos y son juzgados. Seguimos con la lectura acá. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Oiga lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Cuál creen ustedes que será el fin
de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, el juicio va a empezar por nosotros, ya lo miramos, pero es para condenación. Es para condenación, no es para salvación. En 2 de Corintios 5:10, miren lo que dice. 2 de Corintios 5 y versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, Pablo está hablando que todos nosotros, refiriéndose a los puros cristianos, los que de verdad nacieron del Espíritu. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, ese es el primer juicio. El segundo juicio es el juicio final, allá en Apocalipsis 20, lo que estábamos leyendo, que son juzgados según sus obras. Pero aquí no. Aquí dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí vemos entonces cómo es necesario que todos, dice, nosotros los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese es donde vamos a comparecer para recibir los galardones, no para condenación. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Aquí Pablo lo vuelve a confirmar acá a los Romanos. Romanos capítulo 14, verso 6. Dice, verso 10, perdón. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, aquí dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir los galardones. Todo, mientras estuvimos aquí en la tierra, todo lo que hayamos hecho. El hecho, por ejemplo, estoy aquí yo exponiendo la palabra. Dios puso en mi corazón que así lo hiciera. Eso me va a dar un galardón, porque lo hago con amor. Sigue diciendo, verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, oiga, el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde creen que va a quedar el impío y el pecador? Dice, si el justo con dificultad se salva. Nosotros somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 5, verso 1, ahí nos dice que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice, miren, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Nosotros somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pedro está haciendo esa pregunta. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que está diciendo aquí es que si alguno como cristianos padecemos, y esa es la voluntad de Dios, o sea, Dios lo permite, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Un ejemplo que vemos aquí de lo que está diciendo fue Job. ¿Quién no ha leído el libro de Job? Y si no lo han leído, les invito a que lo lean. Job dice que un hombre tan recto, tan justo, dice que no había ningún hombre como Job. Y Dios le dijo al diablo, ¿ya viste mi siervo Job cómo es fiel? Y el diablo le dijo, sí, pues le das todo, lo tienes rodeado de todo, quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice. Eso dijo el diablo. Entonces Dios le dijo, haz lo que quieras, nada más no lo mates. Y ahí, vean el libro de Job, y ahí lo dice. El diablo fue y le causó mucho daño. Le mató a sus hijos, le mató a todo el ganado, le mató todo. Lo dejó en la calle y luego terminó con sarna. Y dice la escritura que su mujer le dijo, ¿todavía sigues fiel a tu Dios? Maldice a tu Dios y muere. Porque dice que los perros le lamían las llagas que tenía. Se rascaba, tenía esa sarna hasta ese extremo, pero era porque Dios le permitió al diablo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea que si vas a predicar, si andas haciendo algo para la gloria de Dios y te pasa algo malo, no es que Dios se descuidó, es que Dios lo permitió con un propósito. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si Dios permite que pasemos sufrimientos, es porque viene algo mejor de lo que estamos viviendo. Eso ténganlo siempre bien presente. Yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Que aunque no es fácil pasar por las situaciones adversas, no es fácil, pero aún así tenemos el poder porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Seguimos, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios. Pedro les estaba diciendo a los ancianos de la iglesia, a los ancianos, dice que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Dice, apacienten la grey de Dios, o sea, apacienten el rebaño de Dios. La iglesia, se refiere a la iglesia, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, cuando Dios te ha llamado al ministerio, tú eres un siervo de Dios, un pastor, un anciano, y todo lo que haces, lo haces por tu propia voluntad, porque te nace, porque te es impuesta necesidad de hacerlo. Y cuando lo haces, te sientes feliz. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es lo que hacen muchos en estos tiempos. No por ganancia deshonesta, dice.
¿Qué hace la mayoría? Que agarran todo lo que llega, los diezmos, y se los gastan. Se compran lo que ellos quieren. Se dan la gran vida. Y eso no puede ser. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Que apacientes la grey de Dios. Y cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, y tampoco por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, no teniendo señoría, o sea, no enseñorearse de ellos. Que la iglesia tiene que respetar, es mandato de Dios, que obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos. Porque ellos velan por sus almas, dice, como quienes han de dar cuenta. Y aquí lo que está diciendo Pedro, dice que se haga con amor, no teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea que uno debe de ser ejemplo para ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Es cuando nos va a coronar. ¿Quiénes llevan la corona? Los reyes. Entonces, esos reyes son los que el Señor dice que nos constituyó reyes y sacerdotes y que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Por eso dice que debemos de apacentar la grey de Dios, no por la fuerza, sino voluntariamente, y tampoco que sea por dinero, sino con ánimo pronto. Y tampoco que tengas ese señorío, que te creas, que seas duro con ellos. Para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, cuando venga Cristo, ustedes, o sea, los ancianos, los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué está dando el consejo a los jóvenes? ¿Cómo deben de conducirse? Dice, igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, o sea, a los pastores, y todos sumisos unos a otros. Todos los jóvenes sumisos unos a otros, no creyéndose más que otros. Todos somos iguales. Para Dios nadie es mejor que nadie. Y luego dice, asimismo, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Que nos revistamos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que Dios quiere, que seamos mansos y humildes de corazón. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué está diciendo Pedro a nosotros? ¿Qué nos está dando ese consejo? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Que nos humillemos voluntariamente. No esperes a que el Señor te humille, sino humíllate. Porque si tú te humillas, Él te va a exaltar. Pero si tú te exaltas, Él te va a humillar. Por eso dice aquí, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, va a haber un tiempo para que el Señor nos va a exaltar. Pero debemos ser humildes, humillándonos siempre. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dice que todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, que la echemos sobre Él.
Dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso dijo el Señor, que Él iba a tener cuidado de nosotros. Él dijo, echen en mí sus cargas, yo los haré descansar. Y ustedes lleven mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la carga de Cristo? Su yugo es fácil. ¿Qué quiere decir? Que estemos siempre unidos con Él. El yugo puesto entre tú y Él. Entre el cristiano y su Señor. Llevar el yugo. Porque Él es el que va a ir guiando. Y a nosotros nos va haciendo caminar por ese camino. Y por eso dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, Él nos hace descansar. Y nos sigue diciendo aquí, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El consejo que nos da el apóstol Pablo aquí, Pedro, que estemos velando, que estemos siempre velando. ¿Qué quiere decir velando? Que estemos cuidando en todo tiempo. Dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, el diablo es nuestro adversario, el que nos causa los problemas. Dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al cual resistan firmes en la fe. O sea que si nosotros tenemos fe, podemos resistir firmes por esa fe que tenemos. Aquí lo dice el verso 9. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Dice que nosotros resistamos al diablo en la fe, que estemos firmes en la fe. Y dice, porque sepan que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea que ahorita estamos aquí, en otro lugar están sufriendo muchos hermanos, persecuciones, los matan por ser cristianos, pero dice que todos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí sigue diciendo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que come el león? Carne. ¿A quiénes son los que se va a devorar? Al mundo y a los cristianos carnales. Los cristianos que nomás son cristianos de nombre, pero nunca han nacido del Espíritu. Son carnales. A esos son los que va a devorar. El león come carne, no come espíritu. Y aquí dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que el Dios de gracia, que nos llamó a la vida eterna, a su gloria eterna en Jesucristo, dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, dice,
nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Él mismo, el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros hayamos padecido por ser cristianos. Dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hasta aquí llegó esta carta, primera de Pedro. Terminamos con el capítulo 5. Ahí termina la carta. Deseo de todo mi corazón que pues Dios les haya hablado y que este estudio sea de bendición, que hayan aprendido y que lo pongan por obra todo lo que han aprendido, porque esa es la única forma como vamos a poder encontrar la gracia del Señor. Es la única forma que el Señor nos va a poder perfeccionar y nos va a llevar a su gloria eterna. Es la única forma, no hay. Por eso es este estudio, para que analicemos nosotros mismos cómo vamos caminando, cómo estamos edificando, qué es lo que estamos haciendo. Por último, hermanos, los saludos ya finales. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Se está hablando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Salúdense unos a otros con ósculo santo, de paz, de amor, sea todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 4 y pues deseo que Dios les bendiga, hermanos, y que puedan seguir creciendo en conocimiento, porque ese es el propósito, que nosotros vayamos siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.